那如果促进包容合作。 Cumbre de la APEC en China reúne a los líderes más destacados del planeta en una reunión comercial que pretende aligerar las tensiones y los puntos de desencuentro entre Estados Unidos y China y entre Estados Unidos y Rusia. Por su parte, México enfrenta además el reclamo por la cancelación del contrato para el tren México-Querétaro. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos una vez más al Día Global, gracias por acompañarnos. La alianza comercial más grande y próspera en que pudiera convertirse la APEC reúne a sus líderes con diferencias y tensiones. Esta reunión comercial puso de manifiesto lo delicado del vínculo entre naciones que difícilmente encuentran caminos de diálogo en lo diplomático para buscar a través del comercio soluciones o caminos de entendimiento que no consiguen en otros terrenos. En el caso particular de México, el tema de la licitación del tren entre el Distrito Federal y Querétaro y la cancelación del fallo a favor de empresas chinas provocó el reclamo de un vicepremier al presidente de México. ¿De qué tamaño es la APEC? ¿De qué dimensiones es esta alianza en lo real, en lo potencial, en su peso político? Nuestros analistas en el estudio nos ayudarán a explicar esta situación. Comenzamos. Le doy la bienvenida esta noche a Ricardo Román Chang, experto en relaciones México-China, que nos acompaña una vez más en Aldea Global para discutir estos temas. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Y al doctor Ulises Granados, coordinador de estudios Asia-Pacífico en el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, vimos la cumbre esta semana, vimos la presencia del presidente de México, vimos un despliegue importante de líderes mundiales, ¿no?, que difícilmente se ve en otros escenarios. Ni el G20 reúne a tantos de esa talla y de ese tamaño en momentos que me parece muchos de ellos no se entienden, ¿no? Hablo de Putin y Obama, por ejemplo, ¿no?, o de algunas diferencias entre la Casa Blanca y Beijing. Primer balance rápido del foro de la APEC. Pues mira, yo te podría decir que fue un éxito en este año porque finalmente después desde el año 2005-2006 no se había encontrado una fórmula para poder mover esta idea de una área de libre comercio para Asia-Pacífico. Y parece ser que el presidente Xi Jinping de China ha capitalizado esta oportunidad, ha desplazado en la iniciativa a los Estados Unidos y me parece que es un momento muy importante que China está tomando para que en los siguientes 2 años se pueda concretar una serie de medidas que eventualmente podrían llevar a esta zona. ¿Tú ves que lo que se planeó, se dibujó y porque llevan varios foros de estos, se va a consolidar? Es muy probable, esto dependerá obviamente de los pasos a seguir de aquí en adelante, porque, bueno, si bien se estableció esta hoja de ruta para los próximos 2 años, correcto, sí. no es un acuerdo ya pactado ni es final, entonces, de hecho, está en proceso. Hay que recordar que la APEC es un mecanismo y el cumplimiento de los fines de la APEC, sin lugar a dudas, está relacionado al sueño chino. ¿Qué es el sueño chino? Son las políticas públicas que han venido planeándose hace muchos años la República Popular de China y que hoy ven ese nuevo escenario donde ellos sin lugar a dudas están comenzando a liderar. Y hay datos contundentes que en la mesa iremos desarrollando. Uno tiene que ver con la integración de este banco de 21 países integrado China para el tema de infraestructura. ¿El de acá de América Latina? ¿El no, que se asoció con Rusia? El de allá. El de allá. Correcto. Pensar global, actuar regional. Vamos a cambiar la frase, es local, pero la vamos a dejar en regional.
Con este nuevo grupo que se aglutina en el tema del banco y que se define como algo para infraestructura, va a permitir mayores comunicaciones. La PEC, sin lugar a duda, es un tema de valor agregado comercial, pero también hay un problema real que tenemos, que tiene que ver el tema de la logística. Hoy, con este banco, la infraestructura básicamente va a ser para caminos, para comunicaciones, pero va a ayudar mucho, particularmente a los otros miembros de APEC que estamos de este lado, porque precisamente uno de los grandes problemas que hay en China para poder llevar un producto o un servicio es la logística. En toda alianza comercial siempre hay como locomotoras. Yo creo que lo dices muy bien. Hay asimetrías en términos de economías, ¿no es cierto? No todas son del mismo tamaño ni de la misma potencia. ¿Las dos locomotoras de esta alianza son China y Estados Unidos? ¿Piensan ustedes? ¿Qué dirías tú? Muy probablemente Estados Unidos y China continúan siendo los polos que están jalando a las demás economías de APEC. Déjenme presentarles este mapa del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y que tiene un poco a todos estos países que integran la PEC y que nos habla un poco del peso y del tamaño de sus economías. Vean ustedes, es sin duda tal vez la alianza comercial más grande jamás pensada en términos de número de estados, es más grande que la Unión Europea en su momento. Vean ustedes este tamaño de intercambio comercial del que hablamos, el tamaño de la población mundial que representan estos países en conjunto, es el 40% de la población, el Producto Interno Bruto de todas esas naciones en conjunto equivale a eso, 58% del total del planeta. Estamos hablando de casi el 60% de todo lo que se produce está en estos países y el 49% del comercio. El otro está en un porcentaje importante, evidentemente, en la Unión Europea y entre Norteamérica y la Unión Europea, ¿no? Pero cuando vemos estos números estamos hablando de un animalote, ¿no es cierto? Estamos hablando de un monstruo gigantesco. Pero se va a volver más animalote y más grandote por lo siguiente. En esta firma del Banco Asiático que se hizo con los 21 países, hoy dentro del marco de la APEC, Xi Jinping invita a Estados Unidos y se integra. Entonces ahora este mini monstruo va a ser un monstruo más grande todavía. Y no solo en el esquema financiero económico, sino también en la toma de decisiones en políticas públicas a nivel global. A ver, déjame entender esto. Ustedes plantean, y nos saltamos allá al terreno de lo político, ¿esta alianza comercial podría resolver temas de desencuentro en lo político que existen entre las locomotoras, entre Estados Unidos y China? Yo creo que es posible. Hay que recordar que el TPP, este acuerdo transpacífico, es una iniciativa por algunos secuestrada por Estados Unidos desde el año 2008-2010, mientras que China tiene una propia propuesta en el marco de ASEAN o ASEA más otros seis países, que sería el RCEP, el Acuerdo Económico de Integración Regional. Estas dos iniciativas, que si bien se centran en el comercio, aunque el TPP está más centrado también en las nuevas reglas del siglo XXI, del comercio y de la inversión, de alguna forma se cuajan en esta idea del acuerdo de libre comercio del área Asia-Pacífico. Mi punto es si el comercio va a lograr liberar o superar las diferencias políticas. Por supuesto que sí. Un ejemplo. ¿Qué hace China hoy? Antes de la APEC, hace una serie de alianzas y de fusiones políticas con otros países. Ajá. Está mostrando el músculo. Viene APEC y busca esa vinculación con América Latina, con Norteamérica, o sea, los miembros de APEC. Y ahora se sumergen ya no en una decisión económica, política y social, sino que se sumergen también en una cuestión cultural. Hay algo que es importante, quisiera mencionar en esta mesa, relativo al discurso de Xi Jinping, que hizo una frase muy enriquecedora: para conseguir la riqueza, primero hay que construir carreteras. Pudiera ser algo muy popular, pero efectivamente, como dices tú, es infraestructura. Y el grave problema que hay en los países de desarrollo a veces no es su ubicación, sino precisamente la infraestructura. Bueno, yo veo una sistemática ofensiva de China y ahora en esta alianza con Rusia, cuando vinieron a América Latina y fundan este banco en Brasil y hacia el sur, de invertir en infraestructura. Es decir, ellos están muy convencidos de poner un énfasis en ese terreno.
Por supuesto. Fíjate que, continuando esto, algo que ha planteado China de manera regional en Asia son las famosas zonas económicas. Quiero comentarte que el lunes pasado, a principios de esta semana, se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México una presentación ante empresarios mexicanos entre Macao y Guangdong, mejor conocido como Cantón, donde precisamente ellos vinieron a nuestro país a invitar a la contraparte mexicana a que se sume a este tipo de zonas estratégicas comerciales. Ejemplo, ellos vinieron y plantearon 5 puntos importantes. Primero, hay que fusionarse y lo que hicieron ellos es, se fusionaron para el tema de logística. Segundo, llaman que la gran oportunidad que hay en este momento en China de manera subregional es el tema de organizar ferias internacionales. Una industria que en México creo que puede despertar, la industria farmacéutica, la industria de autopartes, que siempre ha estado dentro de la agenda, y la industria aeroespacial. Si tú te das cuenta, son temas que a lo mejor están ausentes hoy en la agenda federal mexicana, pero que en la agenda de China sí están presentes. Y en este evento, ¿qué vinieron a decir? Señores, necesitamos que ustedes, como estados, como provincias o como empresarios de distintas localidades, se unan. Y no podemos decir que es un fracaso, porque ese es un claro ejemplo de lo que está haciendo China y fue dentro del marco, por decirlo de alguna forma, allá se hacía en APEC esto y en México se lleva a cabo esta estrategia. Bien, vamos a ver, déjenme hacerles una comparación rápida entre el intercambio comercial que tiene lugar entre Europa o la Unión Europea y este bloque económico de la APEC. Esto es en millones de dólares. Hoy el intercambio comercial de la Unión Europea en su conjunto suma, pues ahí, 11.630 millones de dólares y potencialmente lo que la APEC podría tener como intercambio comercial con base en lo que hoy se venden y se intercambian es casi de 5.000 millones de dólares más de lo que intercambia Europa. Descomunal, ¿no? Esto es grandísimo y cabe recordar que aquí APEC desde finales de la década, mediados de la década de los años 90, ha tenido estas llamadas metas de Bogor desde 1994 que están destinadas a lograr la liberalización de los servicios y el comercio para el 2010 para los países industrializados y para el 2020 para el mundo en desarrollo. Entonces, APEC tiene esos objetivos en mente y parte central de esta cumbre del 2014 es promover primero la liberalización del comercio y a través de distintas mecanismos. Adiós tarifas y adiós aranceles por completo. Sí, si pudiera ser. Siento que estamos lejos en eso, no sé qué opinen ustedes. Yo creo que sí. Bueno, Brasil tiene enormes aranceles, por ejemplo. China tiene los propios, es decir, ahorita hablamos de la ruta crítica y de los pasos que siguen, pero decirlo en un discurso está muy bien. En la realidad yo veo que estamos lejos de lograr eso, ¿eh? ¿Tú qué dices? Doctrina, primero amistad, después negocios. Primero amistad y después negocios. ¿Qué ha hecho China hoy? Desde la misma región, entrelazarse, inclusive lo comentábamos con el compañero ahorita fuera de la mesa, la relación que él destaca entre China y Japón. Bueno, pues ahí está. Primero amistad. Histórica, añeja, imperial, sumisión, pero creo que ha mejorado en los últimos años, ¿no? México y China, 42 años de relaciones bilaterales. Y la doctrina dice, primero amistad, después negocios. Regla número 1, no conflicto entre los mismos, ni confrontación, respeto mutuo y lo más importante, una cooperación ganar-ganar. Y no podemos decir que es mentira, porque ve este tipo de enseñanzas del banco, ve las alianzas estratégicas antes de llegar a APEC. Bueno, sin embargo, yo creo que no hay que perder de vista que si nosotros hacemos esta lectura 100% como la estás comentando, estamos cayendo en el diagnóstico y en el plan de China de su desarrollo a futuro, ¿no? Esto es importante no perderlo de vista porque pues, todos los países... Está en la lógica de una influencia mayor y creciente en muchas zonas del planeta. Es importante tener en cuenta que China, como la segunda economía del mundo, tiene sus propios objetivos y bueno, está entre los países, por ejemplo, de la cuenca del Pacífico pertenecientes a APEC, poder formar un frente coordinado porque, bueno, no podemos continuar con esta exportación de materias primas y la importación de bienes de alto valor agregado. Solamente. Vamos a hacer una pausa, déjenme mandar a cortes y regresando vemos dos temas que están pendientes sobre la mesa. La ruta crítica, lo que viene y los pasos que siguen, y el tema México-China, este tema del tren y de si despertó o no alguna incomodidad o inconformidad en el gobierno chino. Vamos a mensajes, regresamos enseguida.
Estamos de regreso, hablamos de la ruta crítica y de los pasos que se han fijado como programa para ir consolidando esta unión. ¿En dónde estamos? Mire, en términos globales, creo que el plazo a corto plazo son 2 años de un estudio, una serie de estudios sobre la factibilidad de poder crear una zona de libre comercio de Asia-Pacífico. Obviamente, esto tendrá que ir de la mano de cómo avanzan las negociaciones en el RCEP, en el acuerdo de ASEAN más 6, que se supone que estaría para el año 2015 ya casi finalizado. Y por el otro lado, ver cuáles serían los avances del TPP. Porque en la medida en que fracase o avance esta negociación regional, podemos darnos una idea en los siguientes 2 años, 2 años y medio, si realmente estamos hablando de algo factible, ¿no? Tú mencionabas al principio que el TPP ha sido como un tema obstaculizado por los Estados Unidos. ¿Hay sustento para decir esto? Bueno, yo creo que el TPP es concebido como un gran tratado con esteroides, por así decirlo, un gran tratado donde no nada más se habla de la liberalización del comercio, sino se están realmente estableciendo reglas jurídicas de la relación entre inversionistas privados y otros países, y está restableciendo las reglas del comercio y de la inversión en el Y ahí siglo estamos, México, XXI. Así es. Colombia, Chile. Son 12 naciones de la cuenca del Pacífico, más los Estados Unidos. Hay algunos países que quisieran participar, pero bueno, no están avanzados. El último país en adherirse a las negociaciones es Japón. Probablemente los 2 países más importantes sean Estados Unidos y Japón. Pero son pasos previos e ingredientes necesarios para consolidar después la gran alianza del Pacífico. ¿Eso Así piensas es. tú en ese sentido? Es decir, ¿no habrá PEC si el TPP no se consolida? Uno de los objetivos de esta planeada área de libre comercio para Asia-Pacífico es que tiene que haber varias avenidas para llegar ahí. Y una de ellas podría ser el TPP, el RCEP o las dos juntas. O las dos. Retos y desafíos en ese sentido. Uno, los aranceles, decíamos, ¿no? Como 2, las visas. Bueno, ahí tenemos un problema severo, ¿no? Y que México es una gran carga también política. Hoy, dentro del marco de la PEC, bueno, ya se habló de una liberación de visas entre China y Estados Unidos hasta por 10 años. Ojo, hay que tener una lectura política sobre eso. ¿Por qué? Muchas empresas, muchos empresarios, agentes económicos chinos que querían entrar a Estados Unidos lo hacían vía México. Hoy ya no lo van a necesitar. Porque van a entrar directo. Por supuesto. ¿Eso nos saca a nosotros del eje de interés para China? No necesariamente, y lo que decíamos en el programa anterior, crisis igual oportunidad. Hoy México tendrá en sus manos propiamente enarbolar, perfeccionar o hasta innovar la relación con China, pero partiendo del tema de las visas. Hay que recordar que una de las principales vinculaciones económicas de los miembros de la PEC, aparte del comercio, que podría ser el primer lugar, el segundo es el tema del turismo. Sí, claro. Y hay que recordar que el año de México en China va a ser en el 2016. Entonces, yo creo que, y siendo muy respetuoso de la opinión de mi compañero, con herramientas o sin herramientas, con acuerdos o no con mecanismos, esto va a caminar. Eso está caminando. Sí, la realidad se impone. El tema del tren. 2 consorcios importantes chinos que invirtieron tiempo, dinero, trabajo, estudios, etcétera, etcétera, para hacer la planeación y licitar y concursar en este tema. Vimos la decisión de la Presidencia de la República hace unos días para reponer el proceso, para retirar la decisión original que le otorgaba el permiso a estos consorcios con otras 4 empresas mexicanas. ¿Esto lastimó al gobierno chino? No. ¿Vimos algún signo de...? Sí hubo queja, me parece. Sí hubo queja. Li Keqiang fue el primero que, bueno, públicamente en los medios anunció que había solicitado al presidente pues que se le diera un trato igualitario a los inversores chinos, pero lo hicieron con bastante cautela. Yo realmente estaba más preocupado de que hubiera habido una reacción un poquito más fuerte. Hubo un impacto en la bolsa, ¿eh? Hubo un impacto. Al día siguiente de que se cancela el otorgamiento del permiso, esas empresas en la bolsa de Hong Kong cayeron en su cotización y no un asunto menor, cayeron un porcentaje importante. Claro, y de ahí viene la idea inmediata de pensar en una reparación, o sea, de dar algún tipo de indemnización por haber echado para atrás toda esta licitación que ya se había aprobado. Pero yo creo que hay que aclarar algo para que no se vayan a confundir. Malinterpretar. Malinterpretar o confundir los televidentes. Una cosa es licitación y otra cosa es inversión.
Entonces, la principal queja de hoy por parte del mismo gobierno mexicano es, disculpe usted, y los chinos lo aceptamos, por eso vamos a volver a participar. Claro. Y se me vienen unas frases de la voz populi para las personas que estamos en el ambiente, particularmente de China y México. El chino no entrega, el mexicano no paga. A ver, quiero oír. El mexicano cambia de parecer cada semana, el chino cada día. Cada día. Hay un vacío cultural, pero también ¿sabes cuál es lo más importante? Que hoy hay instituciones ajenas al gobierno, pero que están en territorio mexicano, que están haciendo un esfuerzo en conjunto para poder hacer este intercambio comercial y que se haga a la perfección. Hay un tema que está vacío en la agenda bilateral entre China y México y que en APEC también se vio reflejado. ¿En dónde están los estados? ¿En dónde están los municipios? Y te voy a dar un ejemplo. El municipio de San Pedro Mixtepec, Puerto Escondido, Oaxaca, hace aproximadamente 2 meses firmó un hermanamiento de entendimiento de amistad con Xixi. Y Xixi es una región del Triángulo de Oro que es Ningbo, Xinjiang y Shanghai. ¿Qué beneficios Hoy le va a traer a este municipio? Vamos a eso. Hoy estamos generando la base o la plataforma para que estos municipios en un cierto proceso sigan caminando solos. Pero ¿cuál fue lo más importante? Quien buscó el hermanamiento, quien de alguna forma palomeó, fue el municipio o la región china hacia México. Eso quiere decir que los chinos sí están viendo un desarrollo en nuestro país de manera regional muy importante. Otro punto que es muy importante, Leonardo, en este mismo esquema del tema de APEC, nos estamos olvidando el tema de los puertos. Si a mí me tocara designar o me tocara asesorar en APEC, yo diría que hay que darle una estrellita a API Puerto Chiapas, antes API Puerto Madero, Sí. porque precisamente si tú te ubicas geográficamente en el mapa, queda exactamente ese puerto a la mitad de este lado. Y es una vía de comunicación importante para el tema de logística portuaria. Bueno, habrá ahí necesariamente en México, y creo que hay empresas prestigiadas y sólidas que están trabajando en eso, en un destacado desarrollo portuario en los próximos 5 o 10 años de forma destacada, ¿no es cierto? Sí, yo creo que, bueno, este fue uno de los mensajes más importantes que lanzó el presidente Peña Nieto cuando estuvo allá y después cuando estuvo en Shanghái hablando con empresarios, de que México tiene la intención de convertirse en un importante centro logístico de alto valor agregado. Entonces, está claramente consciente que mandar el mensaje a la comunidad internacional en la región de APEC de que México tiene, aparte de su Plan Nacional de Desarrollo, tiene una estrategia nacional de infraestructura, incluyendo apoyo logístico en puertos y aeropuertos, habló inclusive hasta del aeropuerto, la ampliación del aeropuerto de la Ciudad de México, es uno de los temas cruciales. Mandar el mensaje a la comunidad de que existe infraestructura y que hay un plan para desarrollar. Nos deja mal parados frente a este espíritu, este interés chino manifiesto de invertir y venir en México, este primer incidente con el tren. ¿Lastima la imagen de México? No, no lastima la imagen de México, porque China entiende que hay que seguir haciendo amistad para poder hacer negocios. Y hoy a 42 años, pues bueno, todavía tenemos ciertas dificultades. Y un mensaje que hay que dejarle claro al Ejecutivo Federal es que tiene que voltear a ver a los estados y los municipios, porque nuestra ubicación geográfica, estratégicamente, nuestros acuerdos del Tratado de Libre Comercio ayudan mucho, pero tenemos que involucrar a los estados y los municipios. Hoy las zonas económicas de China están albergadas por ser o por tener estados entrelazados, el tema de la ubicación estratégica y lo más importante, hoy China y México dentro del conjunto de APEC hay algo que nos vincula, la estrategia geopolítica. Y la estrategia geopolítica es la que hoy nos va a ayudar. Pero tú a mencionabas poder las hacer visas cosas. hace un momento, es decir, si se consolida y prácticamente es un hecho el punto de las visas entre Estados Unidos y China. Eso sí es un hecho. Bueno, probablemente ese peso específico en materia geopolítica con México va a cambiar, porque entonces los chinos van a ir directamente a Estados Unidos. Por eso yo te decía que crisis igual a oportunidad. Entonces sería la oportunidad de México en este mismo esquema que tú mencionas de geopolítica para poder ver cómo comunicar a ambas naciones en un juego de 3. A ver si lo conseguimos. Conclusiones, se nos acaba el tiempo. ¿Hacia dónde caminará esta alianza de la PEC y qué papel juega México en todo esto?
Yo creo que es muy importante señalar que dentro de los próximos años APEC podría encontrar una vía tangible al fracaso de la ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio. Hay que recordar que en diciembre del año pasado, el 2013, se llegó a una serie de acuerdos, incluyendo un acuerdo internacional para la facilitación del comercio, pero sí se ha notado esta falta de avances en la Organización Mundial del Comercio. Se ha parado, ¿no? Entonces, ahí. de alguna me acuerdo forma, de la ronda del GATT en claro. los 80s, ¿no? Que vivimos en la ronda del GATT, ¿cuánto? 5, 10, 15, Claro. y no se liberaba nada, ¿no? Exactamente. NAFTA y el TLC vienen a ser un parteaguas en ese sentido, porque en muy poco tiempo se negocia un tratado de alcances significativos, ¿no es cierto? Claro, pero tampoco hay que perder de vista que no es nada más APEC. La siguiente reunión inminente que viene del G20 es una reunión que también aglutina países industrializados e involucra a Europa también de alguna forma, porque en APEC el gran ausente de APEC es Europa. Entonces tampoco se puede ignorar, ¿no? Bueno, O sea, vamos por pasos, ¿no? Conclusiones, doctor. Yo creo que los esfuerzos que se siguen haciendo en México tienen que ser valorados. Hablamos de integración y yo creo que no hay que olvidarnos de Cuba. Por ahí tenemos Puerto Mariel, que pudiera ser una alianza estratégica con México muy fuerte, precisamente por el gran ausente que es Europa. Entonces, hay que tener, y yo insisto en esta mesa, el tema de las zonas económicas estratégicas. Como último punto, comentarte que en este esfuerzo colectivo que se hizo de recibir a esta zona económica de Guangdong con Cantón, Deloitte, México, en su división de servicios a China, se presenta como una alternativa más para esta vinculación empresaria. Y bueno, no hay que dejar y hay que hacer a un lado los esfuerzos que hacen. Y yo quisiera terminar, Leonardo, con un siguiente dato técnico. Este año que viene, el 2015, es el año de la cabra de madera. En este 2014, como bien sabemos, nuestro presidente de la República es de signo zodiaco caballo. Decía que es el año del perfeccionamiento. Xi Jinping es serpiente. Hay que tener cuidado antes de hablar. 2014. 2015, con el año de la cabra de madera, el caballo, o sea, Peña Nieto, va a ser una persona que tiene que idealizar muchas cosas. Y para el tema de Xi Jinping, que es serpiente, es una fusión muy compatible y hay que tenerle cuidado a los chinos más todavía. Bueno, pues ahí está el zodiaco chino, siempre interesante. Yo les agradezco mucho, Ricardo Román, bienvenido Gracias. como siempre, muchas gracias. Ulises Granados, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy y sobre todo gracias a usted. El escenario mundial se está moviendo, está cambiando, hay pesos y contrapesos y actores que están adoptando nuevos roles. México está en ese escenario, ¿no es cierto? Y está en búsqueda de un rol de liderazgo y dominante. Vamos a ver qué se logra construir a futuro. Gracias por su compañía, muy buenas noches, hasta la próxima.